Buenos días, compañeros y profesora. Mi nombre es Paula Jiménez y junto a mis compañeros Sergio París y Camilo Molina vamos a hablarles acerca de las células madre tumorales como aliadas del cáncer y enemigas del paciente. Como objetivos, en primera instancia, se tiene estudiar el uso de nuevas proteínas en células madre tumorales que frenen la progresión tumoral como oportunidad terapéutica que complemente el uso de resección quirúrgica o el trasplante. Por otro lado, tenemos la identificación de nuevas proteínas celulares que controlen la diferenciación celular. Dentro del marco teórico, el primer concepto a definir es ¿qué son las células madre? Las células madre son células las cuales tienen la capacidad de producir más células sin limitación en su división celular. Una célula normal de nuestro cuerpo con función definida realiza la división celular un promedio de 50 veces antes de entrar en senescencia, pero la célula madre tiene la capacidad de realizar esta función tantas veces sea necesario. No perecen hasta después de 17 días que el sistema en el que se encuentran muere. Actualmente los investigadores y los médicos esperan que los estudios con células madre puedan ayudar a lo siguiente: aumentar la comprensión sobre cómo ocurren las enfermedades. Esto, al observar la maduración de células madre hasta formar células de los huesos o del músculo cardíaco o los nervios o otros órganos y tejidos, los investigadores y los médicos pueden comprender mejor cómo se desarrollan las enfermedades y las afecciones. Por otro lado, está generar células sanas para reemplazar las células enfermas. Esto se conoce como medicina regenerativa. Además de esto, está probar nuevos medicamentos en cuanto a seguridad y eficacia. Pues antes de usar medicamentos experimentales en personas, los investigadores pueden usar algunos tipos de células madre para probar la seguridad y calidad de estos medicamentos que están elaborando. Es muy probable que este tipo de pruebas tengan un impacto directo en el desarrollo de fármacos, en primer lugar para las pruebas de toxicidad cardíaca. Además de esto, los tipos de células madre que podemos encontrar, se dividen en tipos de células, son las células madres embrionarias, las células madre adultas o germinales y las células madre tumorales. Células madre embrionarias. Estas son conocidas así, puesto que se forman durante la primera etapa de formación de un embrión, que suele ser de a los 14 días. Estas células pluripotentes son las encargadas de la división celular de los diferentes tipos de células que van a formar los tejidos primarios del embrión. Aunque estas en sí no forman parte del embrión en sus últimas etapas, quedan remisentes en el cordón umbilical. Algunas, las cuales tienen la capacidad de producir más células sin limitación a su división celular. Una célula normal de nuestro cuerpo con función definida realiza, como lo decía antes, la división celular un promedio de 50 veces antes de entrar en senescencia. Pero pues esta pierde su capacidad de realizar dicha función tantas veces sea necesario. Estas no perecen hasta después de 17 días que el sistema en el que se encuentre muere. Una de las principales preguntas es ¿por qué no hay controversias respecto al uso de células madre embrionarias? Las células madre embrionarias se obtienen a partir de embriones en una etapa temprana, un grupo de células que se forman cuando el óvulo de una mujer es fecundado con el espermatozoide de un hombre en una clínica de fertilización in vitro. Debido a que las células madre embrionarias humanas se extraen de embriones humanos, se han planteado varias preguntas y cuestiones sobre la ética y la investigación con células madre embrionarias. Las pautas definen a las células madre embrionarias como pueden utilizarse en la investigación e incluyen recomendaciones para la donación de células madre embrionarias. Además de esto, las pautas establecen que las células madre embrionarias de embriones creados mediante fertilización in vitro solo se pueden utilizar cuando el embrión ya no es necesario. Estas pautas fueron como si planteadas por la National Institutes of Health.
Bueno, por otro lado, tenemos las células madre adultas o germinales. Estas células madre se encuentran en pequeñas cantidades en tejidos específicos como lo es la piel, el hígado, el estómago, los huesos, etc. Estas células pierden la capacidad de dividirse en muchos tipos de células, puesto que éstas se encargan de diferenciar las células y crear células que se encarguen de un solo órgano específico para su perduración. Bueno, ¿cuáles son los tipos de células madre o adultas que hay? Aún no está claro por qué todos los órganos contienen células madre adultas. Sin embargo, se han realizado abundantes investigaciones de los diferentes tipos que existen, logrando resultados prometedores para el manejo de ciertas condiciones en el campo de la medicina, la farmacología, entre otros. Bueno, como lo decía antes, estas células no están localizadas en todos los órganos. Sin embargo, pues hay múltiples tipos. En primer lugar, tenemos las células madre mesenquimatosas. También son conocidas como células madre estromales. Estas poseen la capacidad de diferenciarse en una gran variedad de tipos celulares, como son los osteocitos, que están en los huesos, los condrocitos en los cartílagos, adipocitos en la grasa, mastocitos se presentan cuando hay inflamación, los fibroblastos en la matriz extracelular, hepatocitos en el hígado, entre otros. Esas células han sido bien investigadas debido a que sus numerosas propiedades terapéuticas, tales como la modulación de la respuesta innata del sistema inmune, o la promoción del tejido de soporte para aplicar por el especialista en terapias de tratamiento en dolor articular. Por otro lado están las células madre hematopoyéticas. Estas células se caracterizan porque dan paso a células sanguíneas mediante un proceso llamado hematopoiesis. Se encuentran en la médula ósea de todos los huesos, especialmente en los huesos largos, como por ejemplo el fémur. Estas células madres hematopoyéticas se generan dos líneas de células sanguíneas. La mieloide, que incluye a los monocitos, macrófagos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, eritrocitos y megacariocitos o las futuras plaquetas. También, en distintas partes. Y en segundo lugar está la linfoide, que incluye las células T, las células B y las NK. Bueno, además de estas se encuentran también las células madre mamarias, las cuales proveen el crecimiento durante el desarrollo de las glándulas mamarias durante la pubertad y el embarazo. Distintos estudios respecto a esto han demostrado la importante participación en la carcinogénesis de las mamas. Por otro lado se encuentran las células madre intestinales. Constantemente en división, estas células se localizan en las criptas de Leber-Kuhn, generando principalmente el tejido más superficial de los intestinos delgados y gruesos. Se cree que son probablemente la razón de la mayoría de los cánceres intestinales. Por otro lado también tenemos la célula madre endoteliales, las cuales dan origen a las células que forman parte del endotelio vascular de los vasos sanguíneos y linfáticos. Cabe resaltar que estas células son muy raras y permanecen en constante investigación. Por otro lado tenemos la célula madre neuronal, o células madre neuronales, perdón. La existencia de estas células se postuló debido a la habilidad que posee el cerebro humano de realizar el proceso de neurogénesis. Este proceso se cree está limitado a la zona subventricular del cerebro y el giro dentado del hipocampo, aunque se ha evidenciado su accionar en otras regiones neurológicas, promoviendo su investigación a beneficio de patologías como la isquemia cerebral. Estas células también pueden diferenciarse en neuronas o neuroglías. Por otra parte, están las células madre olfatorias, las cuales, pues como su nombre lo indica, están involucradas con el sentido del olfato.
Bueno, se ha evidenciado que estas poseen la capacidad de diferenciarse en múltiples tipos celulares, pudiendo tener diversos usos terapéuticos en la medicina actual. Son conocidas por su gran resistencia y pueden ser obtenidas sin problemas incluso en pacientes ancianos. También están las células madre de la cresta neural. Estas han sido localizadas en una gran cantidad de tejidos, incluyendo el cardíaco, el cuero cabelludo, tracto gastrointestinal, también en los ganglios simpáticos y el nervio ciático. Pueden dar paso a neuronas, células de Schwann, productoras de mielina, también en los fibroblastos, los cuales están encargados del soporte muscular, los condrocitos y melanocitos. Estos últimos están encargados del color de la piel. Por último están las células madre germinales, las cuales están relacionadas al proceso de espermatogénesis y estas han sido localizadas en el tejido testicular humano. Como dato importante, se tiene el beneficio de las células madre adultas en la salud. Desde hace muchos años los investigadores y expertos han tratado de entender por qué algunos tejidos del cuerpo humano son capaces de regenerarse, mientras que otros pues no tienen estabilidad. Y más aún, usar esta capacidad regenerativa para tratar dolencias o desórdenes médicos que afectan millones de personas a nivel mundial. Afortunadamente, tras muchos años de investigación, las esperadas respuestas podrían ser estar en las células madre adultas. Los usos terapéuticos de las células madre adultas son prometedores como interesantes, aunque ciertos investigadores limitan su uso a determinadas áreas dentro de la medicina. Por otro lado, muchos otros insisten en su gran capacidad de adaptación y su poder de diferenciarse en tipos de células más allá de los estudiados actualmente, mejorando el tratamiento de ciertas patologías como neurodegenerativas, hematológicas, cardíacas, gastrointestinales, traumatológicas o reumáticas. Pasando de tema, encontramos las células madre tumorales. A diferencia de una célula madre convencional, esta cumple la misma función, pero aporta es en la creación de células tumorales o cancerígenas. Estas son más resistentes a terapias y se encargan de expandir de forma descontrolada el tumor desde su origen a través del tejido. Como dato curioso, el descubrimiento de las células madre tumorales, inicialmente estas células se encontraron en tumores de la sangre, especialmente en leucemias, y poco a poco se les ha identificado en tumores sólidos como en mama, cerebro, pulmón y colon. Hans Clevers y Edward Barrow, estudiosos de las células madre tumorales del cáncer colorectal en Holanda y Barcelona respectivamente, y coorganizadores del Congreso, explican que en menos de 5 años se han conseguido resultados muy sorprendentes que indican que como mínimo en ciertos tipos de tumores hay una especie de jerarquización de células, siendo las más peligrosas las células madre tumorales. Estas también se explican como una nueva estrategia para combatir el cáncer. La hipótesis se basa, apunta hacia una nueva estrategia para combatir el cáncer. Los fármacos actuales atacan a la masa del tumor y lo reducen considerablemente, pero pues son ineficaces contra este vacío grupo de células. La razón es que los fármacos de la quimioterapia intervienen en el ciclo de división celular. Y mientras las células tumorales comunes se dividen a gran velocidad, las células madre lo hacen más lentamente y por lo tanto escapan a la acción de los fármacos. Se considera que el reto de hoy es que para conseguir nuevos fármacos o seleccionar otros nuevos se deberá primero poder identificar las células madre tumorales y sobre todo distinguirlas de las células madre sanas que posee el paciente.
Bueno, los usos y aplicaciones de las células madres en el cuerpo humano. Y este, los usos que se les intenta dar es creando, identificando nuevas proteínas para aplicar en las células madre que se encarguen de mantener las características de la célula madre produciéndose, dividiéndose de una manera sana, para así crear nuevas células que produzcan nuevos tejidos, evitando así progresiones de cáncer, de enfermedades autoinmunes como el VIH o enfermedades nerviosas. También se están utilizando las células madre para creación de órganos artificiales y regeneración de tejidos que antes no se podían recuperar tan fácil como pueden ser los nervios o los tendones. Gracias a esto, en la última década, y en especial los últimos 5 años, se han realizado cantidad de tratamientos nuevos que están ayudando a las personas a poder retomar sus vidas normales y evitar así una vida trágica llena de su enfermedad. La metodología. Gracias a las universidades y clínicas que están estudiando las células madre, se han dado cuenta que las células tumorales empiezan por una falla en el receptor de dioxina, que el receptor de dioxina es el que se encarga de clasificar las células en sus tipos. Por así decirlo, si una célula del hígado la crea, entonces ese receptor es el que se encarga precisamente de que esa célula sea el hígado para que se identifiquen y pues se pueda reproducir. Cuando ocurre esta falla del receptor de dioxina, eh, comienza la célula pues, a crear, a dividirse descontroladamente, creando así pues, esparciéndose por el tejido en el que se encuentra y creando así los tumores y pues invadiendo así más células y más células. Am, y pues ya teniendo aquí los resultados, pues, ¿qué se puede sacar? Que las células madre tumorales se forman a partir precisamente de la alteración de los receptores de dioxina, los cuales hacen que la célula no realice bien sus funciones, que se empiece a dividir descontroladamente y se expanda a través del tejido del órgano en el cual se está encontrando. Pues, ¿cómo se evidencia esto? Un cáncer de pulmón al momento de que la célula falla en la mitosis y meiosis, y pues no solamente una célula, varias comienzan a fallar y las propias células no se dan cuenta de que están fallando, se comienza a crear una masa de células dañinas, las cuales comienzan a invadir ese órgano. Y pues, y pues ahí empiezan los problemas respiratorios, tos con sangre, porque la respuesta del cuerpo a la autoinmunidad es muy agresiva a esas células y comienzan a dañar tejido bueno también. Entonces, en conclusión, las células madre son pues el futuro de la biomedicina en general y de los tratamientos a enfermedades que antes no se les podía tratar. Y en general que las células madre tumorales son un peligro muy, muy grande para el cuerpo humano. Puesto pues que como son las encargadas de llevar a cabo la división celular y pues el reconocimiento de todas las células prácticamente del cuerpo, son pues son un peligro total. Un dato curioso de estas células, si se podría llamar así, es que son prácticamente inmortales, o sea, se pueden dividir cuantas veces ellas quieran, pero a menos que muera el sistema en el que ellas están, no van a desaparecer. Esto hace que pues que sea una puerta abierta a un sinfín de posibilidades, ¿no? Tanto trasplante para productos de belleza y pues como ya se ya diciendo pues medicina y pues otros tipos, ¿no? Y pues
Eso es todo. Gracias por su atención y que tengan un buen día.